Moscú, capital de Rusia. Una ciudad de historia monumental, donde los palacios imperiales y los bloques soviéticos se alzan bajo cielos grises. Pero lo que muchos no saben, es que el verdadero misterio de Moscú no está a la vista. Está enterrado. Bajo sus calles existe un segundo mundo. El metro de Moscú, uno de los más antiguos, extensos y hermosos del planeta. Con sus techos abovedados, lámparas de araña y columnas de mármol, algunos lo llaman el palacio subterráneo del pueblo. Pero ese esplendor es solo la superficie. Se dice que hay túneles que no figuran en los planos oficiales, líneas que no transportan pasajeros comunes, vagones que circulan sin conductor, que aparecen cuando nadie los espera, y que no siempre llevan a lugares que existen en nuestro mundo. Uno de estos relatos habla de una línea maldita. Una que no aparece en los mapas, ni en las estaciones. Una que algunos llaman la línea 13, aunque su existencia está prohibida incluso en los documentos del Kremlin. ¿Una leyenda urbana? ¿Una historia de espías soviéticos? ¿O acaso, algo más profundo y aterrador? Todo comenzó con reportes aislados, testimonios dispersos, casi idénticos, que hablaban de una experiencia inquietante, pasajeros que afirmaban haber tomado un tren equivocado. Un vagón que parecía antiguo, con luces opacas, asientos de cuero rasgado y un silencio sepulcral. En lugar de llegar a su destino, el tren simplemente seguía. Pasaba estaciones que no existían. Nombres extraños, letras en cirílico medio borradas. Y luego, la oscuridad total. Uno de los testimonios más impactantes es el de Irina Volkova, una trabajadora de oficina que volvía a casa después de una jornada larga. Tomó el metro en la estación Novokuznetskaya, como siempre. Pero cuando el tren se detuvo, el letrero de la estación no decía nada reconocible. Ni en ruso ni en otro idioma. Al bajarse, la estación estaba desierta. El reloj estaba detenido. No había anuncios. Y las cámaras parecían apuntar al vacío. Irina caminó por el andén, llamando por teléfono, pero no tenía señal. Intentó volver al vagón. Pero ya no estaba. 2 horas después, fue hallada en la estación Beloruskaya, temblando, sin zapatos y con una marca extraña en la muñeca. No recordaba cómo volvió, solo que escuchó una voz que decía, «Bienvenida a la línea 13. Usted ya no pertenece al mundo superior». Durante la Guerra Fría, Stalin ordenó la construcción de un sistema de túneles ultrasecretos debajo del metro convencional. El proyecto fue conocido como Metro 2 o D6 y fue clasificado durante décadas. Se decía que conectaba el Kremlin con búnkeres militares, estaciones de espionaje y hasta con una ciudad subterránea de emergencia. Pero hay algo que los informes oficiales nunca mencionan, que en algunos de esos túneles, los trabajadores reportaban fenómenos inexplicables. Un ingeniero retirado, Andrei Melnikov, reveló antes de morir que ciertos sectores del D6 fueron clausurados apresuradamente. Decía que máquinas dejaban de funcionar al acercarse, que el concreto resumaba un líquido negro y que en ocasiones se oían golpes en las paredes. Como si algo, o alguien, intentara salir. Andrei aseguró que durante una inspección de rutina, su equipo encontró una bifurcación no registrada. Un túnel sin iluminación, más frío que el resto. A los pocos metros, hallaron rieles de tren, antiguos, oxidados, pero activos. El medidor electromagnético estalló en valores anómalos. Al día siguiente, ese túnel fue tapiado con concreto armado. Les ordenaron no hablar jamás de lo que vieron. Pero uno de sus compañeros desapareció ese mismo mes. En 2011, un grupo de exploradores urbanos conocidos como los Duques de Moscú decidió adentrarse en los túneles clausurados. Su misión era documentar rutas olvidadas y estaciones abandonadas. Pero ese día, algo cambió. Uno de ellos, Sergei Lebedev, portaba una cámara térmica y un medidor de radiación. Mientras caminaban cerca de Kievskaya, encontraron una puerta sin identificación. Detrás, un túnel descendía en espiral. En la grabación recuperada, que circuló brevemente en foros rusos antes de ser eliminada, se observa cómo la cámara comienza a distorsionarse al llegar a cierto punto. Los rostros de los exploradores se alargan, los colores se invierten. Y entonces, un sonido metálico. Como un tren pasando muy cerca, pero sin luces, sin freno y sin pasajeros. Uno de los jóvenes comienza a gritar. Asegura ver personas dentro del vagón, pero todos están inmóviles. Como estatuas. Y todos lo miran directamente a él. Después de eso, el video se corta. El equipo fue hallado 3 días después, a 40 kilómetros de la ciudad. Solo Sergei hablaba.
Y repetía una frase una y otra vez: ellos viven en el tiempo detenido. No debimos entrar. A lo largo de los años, las autoridades han negado sistemáticamente la existencia de una línea 13. En los mapas oficiales, no hay rastro. Los trenes no hacen paradas desconocidas. Todo parece normal. Pero en estaciones como Taganskaya y Park Public, algunos operadores han reportado ver rieles que no llevan a ninguna parte, puertas que aparecen de la nada, señales en idiomas antiguos. Y lo más inquietante, botones de control en las cabinas con funciones que nadie ha podido explicar. Algunos creen que la línea 13 no es una línea física, sino un fenómeno dimensional, un eco de un experimento fallido del gobierno soviético. Una fractura en el tiempo y el espacio que atrapa a ciertas personas, para siempre. Otros aseguran que es un castigo. Que quienes entran en la línea 13 no lo hacen por accidente, sino por destino. Por haber hecho algo que los condenó a ser olvidados. ¿Y tú, subirías a un tren que no aparece en los mapas? Hay lugares que deberían permanecer cerrados. Vagones que nunca deberían moverse. Y trenes que no deberían volver. Pero si alguna vez estás en Moscú y escuchas llegar un tren que no está en el horario, no subas. Porque podría ser tu último viaje en este mundo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la línea 13 existe? ¿O es solo una leyenda para asustar a los curiosos? Déjamelo en los comentarios, suscríbete para más casos como este, y recuerda: no todo lo que viaja por los rieles lleva a casa.